tienes que tener metas y habla de metas a largo plazo, a corto plazo, a mediano plazo, metas semanales, inclusive metas diarias. Es más, yo conecto con el tema de metas diarias y yo lo llamo el poder de lo pequeño o tener una pequeña victoria diaria. Y eso tiene que ver mucho, Darwin, y los que me están escuchando, tiene que ver con algo que en economía se llama interés compuesto. Cuando nosotros nos enfocamos en tener una pequeña victoria diaria o tener una meta diaria y la logramos, la conseguimos, al día siguiente, esa meta que yo tenga diaria exponencial crece. Es decir, si yo hoy digo que logro hoy un 1% de un 10, mañana tengo que lograr el 1% del 10 más el 1% pasado. Y pasado mañana, entonces se va volviendo exponencial. Y entonces eso me conecta con una frase de nuestra campeona Caterina Ibargüen. Y ella dice, acostúmbrese a ganar. Cuando tú tienes pequeñas victorias diarias, te acostumbras a ganar, pero lo extraordinario de esto es que en el futuro ya no ganas en pequeño, sino que ganas en grande. Entonces, un mensaje extraordinario que me puso a reflexionar, palabritas que anoté por ahí, muy, muy, muy poderoso el mensaje y tiene que ver con el tema que vamos a hablar de hoy. Conecta Sí, mucho con lo que vamos a hablar Alex, el día de hoy. pero ¿sabías una cosa yendo un poco más allá? Ah, estamos conectando con el mensaje que dice es el Washington, pero el tema que hoy vamos a hablar es un tema de influencia. Tú no sabías que yo tenía preparado este video, pero no te imaginas que sigue, ¿sí? O sea, no te imaginas que va a seguir para que lo tengas muy en cuenta. Hoy vamos a hablar de un tema, cuando yo les preguntaba al comienzo, les decía, yo les dije a ustedes al comienzo que había una palabra que generaba, que estaba muy unida al tema del liderazgo, y esa palabra es influencia. Voy a mostrarles cómo su historia de vida de este señor Denzel Washington impacta otra vida con su influencia, para que ustedes lo puedan tener muy en cuenta. Entonces, vamos a ver otro pequeño video corto y van a ver cómo se conecta esto. I know personally that your generosity extends past what you have given on the stage and screen. Many of you already know the story that Mr. Washington, when asked by Felicia Rashad to join her in assisting 9 theater students from Howard University who had been accepted to a summer acting program at the British Academy of Dramatic Acting in Oxford, he gracefully and privately agreed to contribute. As fate would have it, I was one of the students that he paid for. Imagine receiving a letter that your tuition for that summer was paid for and that your benefactor was none other than the dopest actor on the planet. I have no doubt that there are similar stories at boys and girls clubs and theaters and churches across the country where I know you have also inspired and motivated others. An offering from a sage and a king is more than silver and gold. It is a seed of hope, a bud of faith. There is no Black Panther without Denzel Washington. And not just because of me, but my whole cast, that generation stands on your shoulders. The daily battles won, the 1,000 territories gained, the many sacrifices you made for the culture on film sets through your career, the things you refused to compromise along the way, laid the blueprints for us to follow. And so now, let he who has watered be watered. Let he who has given be given too. It is an honor to now know you, to learn from you, and join in this work with you
May God bless you exceedingly and abundantly more in what's in store than he ever has before. God bless you. In my culture, dead. Acabamos de ver el resultado de lo que es una influencia positiva. ¿Qué te pareció, Alex? Pues le cuento que me sacó lágrimas. Sí. Sí, tremendo. Yo siempre digo, y es, ¿cuál es el impacto que vas a dejar en otra persona? Ese sería nuestro propósito superior desde la profesión que hagamos. El portero de una organización puede generar un gran impacto en muchas personas, en el gerente. Yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio, la señora del aseo era una señora espectacular y en descanso nos sentábamos a hablar con ella y nos decía historias muy chéveres que lo engrandecían a uno y era la que barría los salones. Entonces, eh, definitivamente debemos tener ese fin en mente de tener un propósito superior desde el amor, desde una conexión y es dejar un legado y eso es influenciar. Cuando yo influyo en alguien es porque le dejé un pequeño o un grande legado. ¿Cuál es el legado que cada uno de nosotros le vamos a dejar a la familia, a la organización donde estamos, a la gente que nos rodea? Y que pasado el tiempo pueda pasar algo parecido, no de pronto en la televisión, pero alguien se te acerque y nos diga, gracias a usted soy lo que yo soy. Eso es influencia. Alex, hace un tiempo, voy a contarles, normalmente nosotros no contamos muchas historias de nosotros que tienen que parte de lo que nosotros construimos. Yo estuve en una conferencia en una región que se llamaba Villanueva Casanare y una persona fue a esa conferencia, hablé acerca del tema del propósito, acerca de la influencia y demás. Y una de las cosas que él hacía parte de esa cámara de comercio donde yo estaba trabajando en ese momento. 10 años después, no sé cómo encuentra mi teléfono nuevamente y me dice, Darwin, te estoy llamando a agradecerte. Y yo, ¿tú quién eres? Sí, porque ni idea quién era. Y aquí quiero decirles que la influencia que usted hace sobre otras personas, el impacto que usted puede tener sobre otras personas, ni siquiera te das cuenta que lo haces, ni siquiera te das cuenta. Y esta persona me dice, el día que escuché eso, decidí montar mi propio negocio de compra-venta de carros. Y yo dije, ¿cómo así? Sí. A partir de ahí empecé a pensar cómo hacerlo, cómo negociar, cómo no sé qué, ta, ta, ta. Y en este momento, por ejemplo, si tú vas a Yopal Casanare, él tiene un negocio de compraventa que es muy exitoso. Reconocido. Ajá. Y yo digo, wow, ¿cómo tú puedes impactar a alguien sin darte cuenta cómo una palabra puedes impactar de forma positiva, pero también el tema está de forma negativa, Alex. El tema también está de forma negativa. Entonces, ¿qué pasa? Entrando en el tema y diciéndoles lo siguiente es, cuando nosotros hablamos de influencia, cuando estamos hablando de este tema, cuando estamos diciendo que podemos tocar personas y demás, el objetivo es aumentar su influencia, por ende, usted va a aumentar su liderazgo. Me han escuchado decir en ocasiones, han escuchado decir esto, cuando usted aumenta su influencia, aumenta su liderazgo, pero escucha esto, trabajar diariamente, que era lo que decía Denzel Washington, y lo que le recibió de consejo el que hacía de Black Panther. ¿Por qué? Porque dice que cada trabajo que hizo él antes de me permitió a mí poder llegar a donde yo estoy. ¿Fue así o no? Entonces, verlo de esa manera me parece que es impactante. Cuando usted sube su influencia, cuando usted eleva su liderazgo, ya hablamos de topes, ya hablamos de que usted sube. Si usted es un líder 7, entonces por ende su equipo va a ser 5. Si su empresa está siendo liderada por personas de nivel 6,
pues su empresa es nivel 5. Entonces, ¿hasta qué punto de alguna manera nosotros empezamos a leer, a elevar esa influencia y nos preguntamos, oye, todos somos influyentes? Si su vida se vincula de alguna manera con otras personas, usted es influyente. Yo les di un dato. John habla de un dato. Creo que es John o es Tony Robbins, no me acuerdo, que dice que la persona más introvertida del mundo, la más introvertida, la más callada, en su vida influencia a 3.000 personas. Entonces, cuando uno dice, wow, ¿cómo que una persona introvertida influencia a 1.000 personas? Ahora pregúntate, ¿tú cuántas personas conectas? ¿Con cuántas personas te estás acercando? ¿Y cómo lo puedes hacer? Ahora, Alex, esto es muy importante. Yo no influencio a toda la gente de la misma manera. A mi hija, por ejemplo, no la puedo influenciar de la misma forma como los influencio a ustedes. A Alex no lo puedo influenciar de la misma forma como lo influencio a mi esposa, por ejemplo. Porque hay elementos que permiten que uno influya, que haga uno mayor influencia, pero hay otros elementos que no. Entonces, pregúntate esto, cuando preste atención a las respuestas de las personas hacia usted y hacia los demás, verá que responden según su nivel de influencia. Pregúntate eso. ¿Cómo estoy influenciando a los demás, Alex? Mira, esto es muy importante porque es que si fuera simplemente influencia, pues todo el mundo sería líder, todo el mundo influenciaría con un impacto mayor, pero detrás de eso hay algo que llama conexión. O sea, el impacto de influenciar tiene que ver con la conexión. Y lo que tú dices es verdad. Hay una forma muy diferente como yo conecto con una persona como con otra. Tal vez con una persona lo voy a conectar a través de una conversación del deporte. Otros tal vez desde un tema espiritual. Otros simplemente la misma presencia de uno ya lo está influenciando sin decir una sola palabra. ¿Por qué? Porque todos tenemos una forma de conectarnos con el mundo. Digamos que tenemos unas antenitas como nos conectamos con el mundo exterior. Y esas antenitas llaman sentidos. En esos sentidos hay gente que conecta más desde el sentido de la vista y otros desde el oído y otros desde lo sensitivo. Hoy precisamente estaba haciendo una terapia y hablaba con esta chica, ella me decía, yo tenía una alumna y a ella le encantaba entrenar conmigo y por cosas del destino se fue a entrenar con otra persona. Con el tiempo regresó y le decía, yo con la otra persona, no, yo sentía que es que no me entrenaba porque no me tocaba como usted me toca. O sea, la otra persona ella era muy kinestésica y esta entrenadora, pues, cada que le hablaba a esta chica, la tocaba, le daba la palmadita en el hombro, cositas así. Y eso la hacía sentir a ella que era importante para su entrenadora. Tal vez el otro entrenador hacía exactamente lo mismo sin el toque. Y ese toque que le faltaba a ella sentía que el entrenador no le estaba enseñando y a lo mejor el entrenador podía tener más conocimiento, más técnica, mil cosas, pero el solo hecho del toque, ella sintió que él no le prestaba atención. Entonces, mire que influenciamos de muchas formas. Hay por el contrario, hay gente que le gusta más hablar por teléfono y se siente muy bien hablando por teléfono con alguien que tenerlo presencialmente, porque es una persona auditiva. Y una persona auditiva conecta desde el detalle. Mira, yo cómo conecto con una pareja si es más detallista. Darwin sabe mucho del tema de esto. Entonces, la persona que le gusta el detalle es porque también es muy auditiva y conecta más así. Si yo con una persona que es muy auditiva, muy detallista, yo soy muy general, tal vez no va a conectar conmigo. Entonces, como líderes, para influenciar, tenemos que tener una gran cantidad de sensibilidad y conocimiento para percibir cómo conectar con la otra persona e influenciarla y tarde que temprano en el futuro hacer magia con esa persona. Como decía el hombre, plantar la semillita para que brote ese árbol exitoso, frondoso, que da cobija y que da sombra a una cantidad de personas y animalitos y todo. Eso es influencia. Cuando nosotros estamos influenciando, Alex, una de las cosas que es importante entender es que
El liderazgo alcanza el nivel más bajo cuando solo se basa en posición, que eso lo hemos venido hablando durante todo este tiempo, y parte de eso quiere decir que si estamos hablando de que lo más bajo es posición, quiere decir que lo más alto sería influencia. Así que cuando usted empieza a alcanzar ese nivel alto, a medida que desarrolla relaciones con los demás, entonces eso va a hacer que usted impacte muchísimo más en las demás personas, y eso va a hacer que a medida que crecen sus relaciones, pues va a crecer su influencia. No sé si ustedes se han dado cuenta, Alex, no sé si te has dado cuenta que pasa una cosa de lo siguiente. A medida que usted se está volviendo un referente a nivel nacional o a nivel mundial en un tema, empiezas a generar más influencia. ¿Qué es lo que hacen normalmente las personas que están en televisión? Las personas que están en televisión generan mucha influencia porque muchas personas los ven. Entonces, al ser vistos por más personas, pareciera que lo que hacen hace que las personas se acerquen más. Esa es la razón por la que las Kardashian impactan tanto en el mundo. Esa es la razón por la que todas estas personas que están a nivel del mundo impactan tanto, porque están generando mayor influencia. Entonces, ¿qué pasa con este tema de influencia? Las personas siguen a los líderes con punto clave, integridad con las personas. Alex, tenemos una definición de integridad que uno siempre dice, que tiene que ver con si te están viendo o no te están viendo, actúa de la misma forma. Claro, integridad es hacer eso que tengo que hacer, me estén viendo o no. O sea, lo hago igual, si me están viendo o no me están viendo. Entonces yo a mucha gente le digo, hey, porque mucha gente responde, no, es que a mí nadie me vio. No, ¿cómo que nadie lo vio? Usted se está viendo. Y si es coherente, usted lo hace, lo vean o no. Usted para hacer su trabajo de forma extraordinaria, no tienes que tener un policía acá. Tú lo haces. Esa es tu integridad, que tiene que conectar con tus valores y tus principios más elevados. Entonces, Claro, y hay personas, Alex, que se guían es solamente si las están viendo o están siendo supervisadas. claro, Y resulta que nosotros deberíamos actuar de la misma manera, estemos solos o estemos acompañados, o estemos supervisados. Entonces, no, no hago mi trabajo eficientemente porque nadie me lo revisa, porque nadie me lo supervisa. Entonces, ¿qué es importante también? Tener integridad, no solo con usted, sino también con las demás personas. ve, yo te Alex, voy a esto me contar una lleva, experiencia, te voy a contar una experiencia de dale, integridad de años atrás, años atrás. Estando yo muy joven, me fui para España. Era un peladito, ¿cierto? 19, 20 años, por ahí lado. Y estaba trabajando con alguien. Y resulta que el jefe de ese entonces retrocedió el carro y le pegó a otro carro. Desde ese nivel de conciencia de años atrás, yo le dije, jefe, no hay nadie, volémonos que no nos vio nadie. Y la enseñanza fue, como así? No, no, es imposible. Cogió un papelito, anotó, mi número es este, hice este daño tal, y se lo pegó al carro. Y yo me quedé, eso es integridad. Aunque nadie lo estaba viendo, él se hizo responsable de sus actuaciones. Eso fue una enseñanza que a mí se me quedó grabada, pero marcada en lo más profundo de mí. Y a partir de ese momento, íntegro total en ese sentido. Es decir, hey, así nadie me esté viendo, hago las cosas. Si prometí algo, lo cumplo. Eso es integridad. claro, y eso está muy conectado con que no importa en qué momento te estén viendo o no te estén viendo. O sea, es que un líder no tiene por qué esperar que esté supervisado. Ahora, si estamos hablando de influencia, no deja de cuidar a las personas. Quiere decir que una persona que es líder está siempre pendiente de las personas, las está cuidando, está sembrando en ellos, se les está acercando más. Y ojo, escucha esto, tiene fe en las personas. Miren, de las cosas más complicadas, cuando uno dice fe en las personas, ¿qué significa? Recuerda que toda la gente es top 10 cuando te la conoces. Todos ustedes son top 10 para mí. No, no cabe duda de que no. Pero resulta que a medida que va pasando el tiempo, uno dice, ¿será que es que me convirtió en 9, 9, 5, en 8? Pero pareciera que al contrario sucede entre las organizaciones, que es que, ok, esa persona es como nivel 5. ¿Qué quiere decir eso? Yo no voy a confiar en ellos, voy a esperar a que ganarme su confianza, a esperar a que la persona tenga confianza. Pero ¿qué deberíamos hacer? Sencillamente hacer que las personas sean un 10.
Otra cosa con la influencia tiene que ver con lograr escuchar a las personas. Cuando nosotros escuchamos a las personas, yo normalmente pido un ejercicio y un ejercicio donde, Alex, ¿qué crees que hacemos? Les digo, escucha a una persona por lo menos 10 minutos al 100%. No cojas el celular y no lo pongas por ahí, nada de guardarlo. Perdón, guárdalo, no lo dejes por ahí a la vista. Y eso hace que las personas estén mucho más fijas en lo que yo te estoy contando o lo que te estoy diciendo. No, Escuchar a las personas es de las cosas más importantes para la influencia. es que mira, Preguntarle a las personas. los líderes son buenos comunicadores, ¿cierto? También. Pero la primera parte de ser un muy buen comunicador es tener una muy buena escucha, porque va a hablar exactamente lo que la otra persona requiere. Cuando yo no estoy en modo de escucha activa o en modo de escucha mindfulness, es decir, aquí y ahora, y estoy procesando, cuando usted me habla, yo empiezo a procesar que le quiero contestar, me estoy perdiendo una cantidad de información valiosa que cuando sale mi palabra no conecta con la otra persona, porque me perdí la esencia de lo que él quería comunicar. Ojo, y la gran mayoría es una comunicación que viene a nivel de la corporalidad, es decir, la comunicación no verbal. Yo me dedico mucho al tema de las terapias, entonces me ha tocado entrenarme en observar la comunicación no verbal. Entonces en terapia me dicen una cosa que va en contravía de lo que su comunicación verbal me dice. Y cuando yo le lanzo la palabra, se quedan como, uy, usted me entendió. ¿Pero por qué? Porque entendí lo que me quería decir su comunicación. Ejemplo, van a terapia y dicen que están bien, pero su cuerpo me está diciendo otra cosa, que no está bien, que está inconforme, que está intranquilo. Entonces, cuando uno conecta con esa intranquilidad y uno dice, venga, ¿qué te pasa? ¿Cómo te puedo ayudar? Y se sueltan a contarle todo a uno, porque su cuerpo estaba diciendo otra cosa. Entonces, la escucha, cuando hablamos de escucha, no solamente estoy escuchando las palabras, estoy escuchando la comunicación no verbal y estoy escuchando la comunicación emocional. Y si yo logro hacer eso, estamos hablando de influencia, es cuando me puedo convertir en un líder que influencia, un líder que transforma vidas. Sí, y eso parte de la importancia de la comunicación. Otra, un entendedor de las personas, que tiene que ver con lo que tú estabas diciendo Tal. precisamente. O sea, cómo yo entiendo a las personas. Pues yo le pregunto, entiendo lo que la persona me está diciendo porque estoy pendiente al 100% de eso que está compartiendo conmigo. Y eso me lleve a elegir desarrollar las personas. Miren, nosotros tenemos un test y en ese test, cuando se hace el test del liderazgo, hay una que se llama desarrollo de personas. Y en ese desarrollo de personas me he encontrado siempre con que muchas ocasiones jamás se les había ocurrido pensar que un líder elige desarrollar a las personas. O sea, yo elijo a alguien de mi equipo y digo, voy a desarrollar a esa persona, voy a entrenar a esa persona. Si yo no estoy, esa persona puede reemplazarme. ¿Dónde lo vi una vez que a alguien lo frenó? O sea, escucha esto, lo frenó laboralmente el no desarrollar una persona. Conocí un laboratorio de medicamentos y en ese laboratorio de medicamentos estábamos trabajando temas de liderazgo, pero yo les dije, ¿usted ha desarrollado alguna persona? Dijo, no, no, aquí no es necesario desarrollar personas. Ok, vale, seguimos trabajando. 6 meses después, llega Alex, le dicen esto, vamos a llevarte a que manejes toda la zona de Centroamérica. ¿Listo? Le dicen, listo, vamos a toda la zona de Centroamérica. Dime, ¿cuál es tu reemplazo? O sea, le dijeron así, dime cuál es tu reemplazo para que tú te puedas ir sin problema. Dime a quién has entrenado. En ese momento, esa persona dijo, ah, ok, o sea que sí debo entrenar a alguien porque si no lo entrené, ¿y sabes qué sucedió? Se le detuvo un año, un año, se le detuvo Tu avance. su avance. Pero ese Mira, no es el tema no es ese. El tema es que durante ese año sí hubo quien lo reemplazara en Centroamérica. ahí es cuando me recuerda dos cositas. Uno, una frase que me encanta y es,
hay que estar preparado para cuando la oportunidad aparezca. El hombre no se preparó, no, aquí no hay que preparar a nadie. Dos, la siguiente metáfora. Daurin, ¿has escuchado de que los pilotos, tal piloto tiene 10.000 horas de vuelo, el otro tiene 900 horas de vuelo, el otro 800 y pico, el otro 5.000, ¿cierto? Sí, ¿Qué pasa con eso? Cuando estás en un avión, siempre hay un piloto y un copiloto. El piloto, el que tiene más horas de vuelo. El copiloto está aprendiendo del piloto. Todo el tiempo está aprendiendo. Para que algún día se pueda convertir en piloto. Porque algún día este piloto va a renunciar. Se va a hacer viejo, no va a volver a pilotear. ¿Tú te imaginas donde no existieran copilotos? mm, Donde el piloto no tuviera a quién preparar. A cabo de 10, 20 años, no había quien volara una nave. Y eso pasa en las organizaciones que a veces caen, porque no preparan a alguien, buscan afuera, el de afuera no tiene conexión con la empresa, no le ha dolido, no ha visto el crecimiento, llega, no conecta con sus liderados y esa empresa empieza a desmoronarse. En vez de ir educando, formando esos líderes, porque algún día sí o sí el de arriba va a tener que ceder. O sea, por antigüedad, por vejez, por enfermedad, por lo que sea, porque se vaya para otra organización. Algún día se va a tener que retirar. Ley de la vida. Si yo preparo, también estoy haciendo que la empresa crezca y que mantenga una filosofía, que la filosofía de una empresa es muy importante. Pero eso se logra cuando yo logro transmitir el mensaje, la filosofía de la empresa. Y eso va a permitir que la organización se sostenga en el tiempo. Entonces, desarrollar personas es esencial. ¿sabes qué sucede? ¿Por qué no desarrollamos personas? Y aquí tiene que ver mucho con el factor de en dónde estás en tu nivel de liderazgo. Porque cuando dices voy a desarrollar a alguien y qué tal que esa persona sea mejor que yo, porque puedes hacerte esa pregunta. Y ese es el miedo que pueden tener dentro de las organizaciones las personas que eligen no desarrollar personas. Los líderes que influencian naturalmente guían a otras personas, o sea, naturalmente los llevan por un camino y los llevan en un proceso. Los están llevando de tal forma que, así como tú contabas el tema del piloto, de alguna manera ellos están siendo entrenados para poder ser tu reemplazo. Hay empresas que hace poco vi una conferencia en alguna parte, cómo mi empresa logró crecer sin yo estar durante 2 años. Algo así se llamaba la conferencia. Y yo decía, impactante, porque quiere decir que tú no tienes que estar ahí al 100% supervisando, sino que has direccionado de tal manera a tu equipo de que ya naturalmente ellos están trabajando y no necesitas que estés siempre ahí. Otro punto, conectan con las personas. Quiere decir que de alguna manera se genera conexión entre el líder y las personas. Mira, yo quiero hacer una pausa ahí en Conecta con las personas. Yo no sé si ustedes conocen ACEP. ¿Sí? Tú Es conoces la ACEP, marca. la empresa ACEP, ¿cierto? Sí. Esa empresa queda aquí en Antioquia, en un municipio aledaño a Medellín que se llama Copacabana. Tiene su sede allá. Una amiga mía trabajó allá. El dueño de ACEP, yo no sé si murió, pero el año pasado tenía 100 y pico de años ya, o sea, el hombre estaba muy antiguo. Pero mi amiga trabajaba allá y ella me contaba que ese señor de alta edad siempre pasaba, cuando pasaba y ya no iba a la empresa, pero cada que iba, se acercaba y llegaba, hola Darwin, ¿cómo estás? Contame, Andrea, ¿cómo le ayuda a Andrea? ¿Cómo todavía trabaja en tal organización? Ve, ¿y cómo va tu hija Darwin? O sea, conocía a todos y cada una de las personas de una empresa gigante, que eran más de yo no sé cuántas personas, 500 personas, qué sé yo, y a todos les conocía la historia. Entonces ella me contaba que el hombre se le acercaba y le decía, hola Lina, ¿cómo estás? ¿Y tu padre cómo sigue? Sigue en la cama porque el papá de ella estaba muerte cerebral en una cama. Y que ese viejito todo el mundo amaba a ese señor. Cuando ese señor entregó la dirección a la junta directiva y cambiaron de gerente, ese nuevo gerente era alguien numérico. Ya todos pasaron de ser hola Darwin, hola Lina, hola Alejandra, a ser
el líder, el de recursos humanos, el de yo no sé qué. Y muchos de los gerencia media renunció en ese momento, que él se fue y llegó el otro líder. ¿Por qué? Porque el otro no conectó con las personas. Mm. A mí esa historia me encanta, porque precisamente tiene que ver con eso. Sí, con esa conexión. ¿Tú te acuerdas, Alex, que también hay un ejercicio donde nosotros, alguien nos contaba, creo que es John Maxwell, nos cuenta una cosa y dice que, no me acuerdo si fue Roosevelt, uno de los presidentes de Estados Unidos, no sé si te acuerdas, que llega y le pone, le dice, necesito aprenderme el nombre de todos los colaboradores de la Casa Blanca, necesito aprenderme el nombre. Entonces, ¿qué hace? Foto, nombre, y empieza a aprenderse los de cada uno de ellos. Pues claro, yo voy pasando por los pasillos y empiezo, hola Patricia, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo está? O sea, eso mismo que tú nos estás contando, cuando se vuelve una estrategia, genera muchísimo más conexión a nivel organizacional. ¿Qué es lo más sonoro para cada uno de nosotros? Lo más sonoro para cada uno de nosotros es el nombre, sencillamente, es eso. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestro nombre y nos llaman por nuestro nombre, pues sencillamente va a pasar que nos vamos a acercar más a las demás personas. Tal cual. Entonces, siguiendo compartiendo lo que estamos contando, está impulsa y faculta a las personas y apoya y reduce y reproduce otros influyentes. Impulsa y faculta y apoya y reproduce. Quiere decir que le da responsabilidades a la gente, los faculta de tomar decisiones, los apoya, pero trabaja en el liderazgo de cada una de esas personas. Entonces, siempre cuando estemos hablando de liderazgo, debemos pensar en eso. Ahora, Alex, esto funciona por etapas para que lo podamos entender, ¿sí? Vamos a verlo de la siguiente manera. Cuando yo empiezo a trabajar el tema de liderazgo, empiezo a hacer modelo, que es donde yo les digo que influencia con el ejemplo. Pero luego pasa una etapa de motivación, luego pasa una etapa de mentor y luego pasa una etapa de multiplicación. Vamos a ver cada uno de estos puntos para que cada uno de ustedes lo entienda. En la parte de modelo, las personas son influidas por lo que ven. Quiere decir que ahí es donde tengo la responsabilidad como líder de ser ejemplo de las demás personas, porque podría ser que yo tenga una influencia poderosa, pero esa influencia podría ser negativa o podría ser positiva. Entonces tengo que entender que existen ese tipo de liderazgos donde de forma positiva yo involucro a la gente a que desarrolle mejor las actividades, a que tenga integridad, a que haga los KPIs, a que desarrolle dentro de la organización y gestione el cambio, a que tengamos en cuenta la estrategia, a que sigamos los valores, a que tengamos en cuenta la visión y la misión y todo esto que tiene que ver con la empresa. Mira, Pero al mismo, perdón Alex, pero al mismo tiempo añaden valor a otros. Es decir, me vuelvo modelo, influencio a las personas, soy positivo y al mismo tiempo añado valor a los demás. es que mira, cuando hablamos de modelo, yo soy el que escojo a quién voy a modelar. O sea, si yo soy el liderado, yo escojo a quién quiero modelar, ¿cierto? Entonces yo soy el que te elijo como mi líder. Tal vez de pronto en una organización tengo un líder por posición, porque me toca, porque me toca, pero no lo elegí. Y en cualquier momento, cuando pueda elegir, me voy a deshacer de ese líder. Entonces, si yo entiendo eso, ahora cambiemos los roles. Si yo soy el líder, tengo que pensar, venga, ¿cómo hago para que él me elija como su líder? Pero ya no es de la posición de él, sino que él decida, quiera decir, yo quiero que él me lidere, porque me gusta lo que hace. Entonces, aquí dice, ejerciendo una influencia positiva, voy a hacer eso. A través del ejemplo, como hablas tú que el liderazgo es liderar con el ejemplo, ¿cierto? Entonces, a través del ejemplo, yo voy a empezar a que los otros me modelen, porque el otro es el que me elige, y si me elige, me va a querer modelar. Yo tengo que empezar a mostrar un modelo de influencia positiva para que el otro realmente me quiera modelar. ¿Y cómo lo hago? Aquí, como dice el tercer punto, añadiendo valor. Si yo le agrego valor a las personas y hago que esas personas se transformen,
va a pasar lo del video. Va a pasar lo del video. Y de seguro que ese compañero va a hacer lo mismo con otras personas. Los va a inspirar para que ellos también alcancen lo que él consiguió o inclusive lo pasen. Entonces, el modelo, como le digo, en dos vías. Yo desde el influenciado quiero seguir a un modelo que me ayude a crecer, que me ayude a avanzar, pero yo desde modelo tengo que entender eso, qué es lo que quiere mi liderado, para yo poder entregarle eso y me pueda modelar. Y como líder que educo, pues lo voy a guiar para modelarlo. Cambiemos la palabra modelar por moldear. Yo voy moldeando a mis liderados y es cuando los modelo, cuando me modelan como líder. Claro, y es que aquí es donde es impactante el tener la posibilidad de ser modelo de otra persona. O sea, es que cuando tú, o sea, cuando lo piensas como líder, dices, qué genial que pudiera yo ser modelo de alguien más y que esa persona diga, ok, quiero ser como esa persona con mi forma de ser. Ahora, ese es el primer escala. Pero, Ahora en todavía esa etapa. continuemos ahí un poquito más. Vámonos a otra herramienta, programación neurolingüística. La programación neurolingüística está sustentada, sus pilares son el modelado de la excelencia, modelar la excelencia. Tony Robbins habla de el éxito deja rastros, deja huellas. Entonces, ¿quién va a seguir esas huellas? El que quiere alcanzar el éxito de ese modelo. Por lo tanto, yo tengo que ser un modelo de excelencia para poder que el que me está siguiendo alcance lo que yo que conseguí e incluso mucho más, porque él se va a apoyar sobre mis hombros. Entonces es un proceso evolutivo de crecimiento. Lo que nosotros tenemos hoy en día, por ejemplo, este aparatico, gracias, este aparatico es lo que soy, gracias a que años atrás alguien creó algo llamado teléfono. Thomas Alva Edison, ¿cierto? Pero ese Ujú. teléfono era muy sencillo a lo que soy. O sea, fue un modelo para que apareciera algo mejor. Pero sin ese modelo no hubiera aparecido esto mejor. Entonces, mire que los modelos son importantes para que en el futuro, ese legado, el mundo evolucione también. En cualquier área, en cualquier área. Simplemente puse un ejemplo. Voy a hacer un dibujo para que entendamos una cosa que tiene que ver directamente con, voy a ver, por acá va a compartir, tiene que ver directamente con esto que estamos hablando y cómo yo puedo impactar a las demás personas y demás. Voy a dibujar, a ver si me sale bien el dibujillo, solamente para hacerlo de la siguiente manera. Si nosotros tenemos este dibujo más o menos así, creo que daría por aquí más o menos. El nuevo liderazgo, unido con lo que tú estás diciendo, Alex, va a trazar una línea por acá y Ah, creo no, que me hermano. conecta por acá. Yo a usted lo voy a contratar es de ingeniero. Creo que no, ahí está mal. Ah, aquí está mal esta línea. Mira. No, no, qué bonito. Bueno, bueno, digamos que esto es un cuadro, disculpen ahí por el cuadro, pero Picasso, Picasso. miren, cuando nosotros hablamos del tema autoridad, aquí es un lado o sea, quiero que entendamos que esto es un lado del liderazgo, ¿sí? O sea, de alguna manera, dentro del desarrollo del liderazgo, hoy yo escribí un artículo precisamente en LinkedIn que era líder autoritario o líder democrático, porque me ha tenido pensando una cosa y es, ¿qué tan autoritario debemos ser dentro de las empresas, pero qué tan democrático debemos ser dentro de las empresas también? Porque ni ni tampoco, ni mucho. O sea, lo que quiero que entiendan es esto. Hay gente actualmente que se aprovecha mucho de cuando tú le das opciones, pero también puede pasar que hay gente que no quiere trabajar contigo porque eres muy autocrático, ¿sí? O sea, pasa hacia los dos lados. Entonces, ¿qué sucede aquí? Cuando nosotros hablamos vamos a hablar de autoridad, voy a poner aquí, autoridad, que podría ser este lado,
Quiere decir que es uno de los lados nada más del liderazgo, ¿sí? Pensemos en que esto es un cubo, no vean el dibujo, o sea, piensen que esto es un cubo, ¿sí? Pero si estamos pensando en otro de esos lados, podríamos pensar que este lado tiene que ver, por ejemplo, con el conocimiento. Voy a poner aquí, conocimiento. Quiere decir que de alguna manera nosotros, uno de esas áreas, autoridad, u otra de esas áreas, conocimiento. ¿Qué otra cosa debemos tener en cuenta? Que este espacio de aquí, por ejemplo, podría ser este lado de aquí, podría ser el tema de ser ejemplo. Alex, o sea que es uno de los componentes del liderazgo ser ejemplo. ¿Y qué espacio puedo tener yo para el tema del espacio del desarrollo del liderazgo? Tendría todo este espacio teniendo en cuenta autoridad, teniendo en cuenta que debo tener conocimiento y teniendo en cuenta que debo ser ejemplo. Cuando yo empiezo a trabajar el liderazgo y empiezo a desarrollarlo y verlo de esta manera, entonces esto me permite tener un nuevo ejemplo, un nuevo espacio del tema del liderazgo, que ya no se trata de no tener autoridad, no se trata de no tener conocimiento, pero se trata también de tener ejemplo y al mismo tiempo se trata de empezar a trabajar en ese liderazgo que debemos desarrollar. Cuando lo vemos de esa manera, empezamos a pensar, ok, o sea, ¿qué quiere decir que el liderazgo tiene que ver con el ejemplo? O sea, con ser modelo, pero también tiene que ver con el tema del siguiente paso que tiene que ver con la motivación. Entonces, conocimiento, ejemplo, autoridad, motivación. Quiere decir que cuando pasamos al paso de la comunicación, de la motivación, el líder anima y comunica. Alex, ¿tú te imaginas líderes que no se comunican? Porque pudiera pasar que hay una confusión entre comunicarnos, ¿cierto? Y mandar, que eso es otra cosa también que hay que tener muy en cuenta. Eso hace parte no de la autoridad, sino del nivel más bajo que hemos estudiado el liderazgo, que siempre hemos hablado que es ese líder que únicamente está en la empresa por posición, nada más, no por influencia, sino por posición. Cuando Mira, vemos este tema, dime. no, mira, cuando hablamos de animar, ¿cómo anima un líder? ¿Cómo motiva? Primero hay que entender que la motivación tiene dos alas o dos vertientes o dos lados. El uno es una motivación interna que tiene que ver con para qué quiero lograr algo. Y la motivación externa es lo que quiero lograr. Entonces, cuando el líder conoce eso, ¿cómo anima a las personas? Conectando con su motivación interna. Y para eso tiene que saber comunicar. Es decir, muchachos, vamos a alcanzar este objetivo de la comunicación porque al lograr eso nos va a ayudar Darwin. Si logramos este objetivo en la organización, tú vas a poder lograr esa meta que tanto quieres de estudiar la carrera de X o Y. Al lograr esta meta, muchachos, mira que el líder comunica para tocar esas fibras internas, que es la comunicación, que es la motivación interna, que animan a las personas a que tome acción, que lo haga de forma extraordinaria y que al ayudar a la organización también se está ayudando a sí mismo. Entonces mira que la comunicación es el arte de saber influir o animar a una persona conectando con eso que tiene dentro de su corazón, eso que lo mueve, ese motor que lo hace mover. Si hablamos de motivación, hablamos de motivo por el cual tomo acción. Motivo, acción. Motiva, acción. Entonces, ¿qué me hace emprender el camino? Y es el factor intrínseco. ¿Yo por qué hago lo que hago? ¿Por qué quiero hacer eso? Una cosa es decir, yo me quiero ganar $1.000.000 y otra cosa es para qué me los quiero ganar. Tal vez si yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿quién se quiere ganar $1.000.000? Muchos lo alzan. Si yo les pregunto para qué, van a decir frases muy sueltas, pero quien tiene eso en el corazón y la tiene clara, se lo dice de una y se le prende todo el motor, se le iluminan los ojos, ¿qué hay que hacer? Yo me muevo y se mueve porque la motivación interna, que es lo que hace el líder,
Cuando sabe conectar con la motivación interna, lo que hace, lo que permite es que sus liderados se muevan en las dificultades. La motivación externa no hace eso. Pero si el líder sabe conectar con eso intrínseco, esta personaje se va a mover a pesar de los obstáculos que tenga la persona o la organización. Mira la importancia de saber comunicar desde el liderazgo para poder motivar, no desde el factor externo o extrínseco, sino motivar desde el factor intrínseco. Eso que realmente enciende la chispa dentro de mí. Alex, y aquí me hace pensar una cosa interesante, es que donde dice crea un puente entre ellos y ustedes, que tiene que ver con eso que estamos hablando de la comunicación, donde dice crea un puente entre usted y ellos. Hay un término que se escucha en muchas ocasiones en liderazgo que llama silo, ¿sí? Cuando estamos hablando de liderazgo, hay un término que tiene que ver con el silo, y es la resistencia que puede tener un líder a esas barreras que puede tener, o esas divisiones que limitan la comunicación entre la colaboración de los equipos de trabajo, los diferentes departamentos dentro de la organización. Y en liderazgo hace falta que se genere integración para que no existan los hilos, ¿sí? Integración para que no existan los hilos. Pero debe haber una integración entre las coordinaciones, los equipos y todas las unidades funcionales dentro de una organización. Entonces, los hilos dentro de esta organización se dan cuando las diferentes áreas no comparten información. O sea, ¿qué quiere decir? Que no colaboran en las tomas de decisiones. Fíjense que al principio del año, a final de año, normalmente entre noviembre y diciembre, las empresas hacen la planeación estratégica del próximo año. Y dentro de esa planeación estratégica que normalmente se realiza, se tienen en cuenta distintas áreas que apliquen dentro de la planeación estratégica. Pero ¿saben qué sucede? Cuando se trata de construir, puede que se unan, pero cuando se trata de ejecutar, se separan. Y ahí es donde se pierde el tema de la comunicación. Entonces, crear puentes significa si aquí está una área y aquí está otra área, ¿cómo puedo generar un puente que pueda comunicar eficientemente esas diferentes áreas dentro de la organización con el fin de que se fomente una conversación que sea abierta, un ambiente de colaboración, un ambiente de transparencia dentro de cada una de las áreas, y eso nos va a permitir llevar a cumplir los objetivos que se plantearon cuando cada uno de ustedes o cada uno de nosotros está organizando esos planeación estratégica. Y saben que ahí es donde está ¿cómo se llama? Como el meollo del asunto, por decirlo así de alguna manera. No existe motivación entre los equipos si no se crean puentes entre ellos. Ese puente es como cerrar las brechas, permitir el acercamiento. Eso es lo que hace un puente. Permitirme acercarme al otro lado, que el puente lo que me permite es, el río no me deja pasar al otro lado. El puente me permite acercarme a ese lado. Cuando hablamos de un puente entre ellos y uno, es decir, que los líderes tengan un acercamiento a los liderados al líder, y como decías tú, entre dos áreas, cómo generar ese acercamiento de entendimiento y de comunicación, que eso va a permitir generar una motivación. Y ese acercamiento, por lo general, el primer paso, porque son muchos pasos, pero es generar conexión. Yo no me puedo acercar a Darwin si yo no tengo conexión con él. Así es. Alex, y esto nos lleva a este punto donde dice edifique su confianza y sentido de dignidad. Esto es muy importante que entendamos lo siguiente. La confianza en el liderazgo es parte fundamental dentro de la construcción de un equipo o dentro de la construcción de una organización. ¿Qué pasa? Requiere tiempo, requiere consistencia, requiere esfuerzo continuo, pero siempre debemos tener ciertas estrategias para poderlo hacer. Una de esas estrategias, por ejemplo, es si tú eres líder dentro de la organización y dentro de un área y estás motivando a un equipo, pues hay que cumplir compromisos, Alex. ¿Usted se imagina yo no cumplir con lo que me comprometo?
O sea, si yo prometo algo, me comprometo a algo y digo que lo voy a hacer, pues lo tengo que hacer, porque la consistencia hace parte del cumplimiento de los compromisos y el cumplimiento de compromisos hace parte de la creación de confianza. Y otra cosa que crea confianza es que si yo como líder te doy mi voto de confianza, ¿cierto? Aquí se edifica la confianza y te digo, Darwin, te voy a dar mi voto de confianza para que dirijas tal proyecto, pero al otro día estoy contradiciendo lo que usted dijo al equipo porque yo sigo siendo el líder. ¿Y cómo va a tomar decisiones? Pero es que yo te estoy dando mi voto de confianza, eso es lo que hace un líder. En ese edificar la confianza, entregar la confianza, es que te estoy formando como un líder. Pero entonces, si yo te doy la confianza de que usted sea mi líder, pero en el tiempo te estoy contradiciendo, no tengo que tomar decisiones, usted va a perder también la confianza en mí como líder. También hay que mirarlo desde este punto de vista. Claro, y dentro de esa confianza hay otro tema, mira, básico, ser transparente. O sea, cuando usted comparte información de forma abierta, de forma honesta, la transparencia ayuda a construir la confianza porque usted no tiene nada que ocultar y está dispuesto a compartir toda esa información. Eso genera confianza dentro de las empresas. Admite errores, aprende de ellos. Denzel Washington, el video que vimos hace un momento, decía, equivócate, pero aprende de tus errores. Y cuando Chadwick, el otro, el que estaba hablando también, decía era que esos errores ayudaron a construir el camino para que ellos pudieran ser lo que son actualmente. Entonces, nadie es perfecto. Usted si comete un error, admítelo de forma tal que asuma la responsabilidad y trabaje para corregirlo. Porque la honestidad acerca de los propios errores que comete un líder puede fortalecer la confianza dentro de los equipos de trabajo. Y hay un tema que cuesta bastante trabajo para generar confianza y es el tema de la empatía. Cuando usted comprende las preocupaciones y las necesidades de las personas con las cuales está trabajando, entonces eso hace que usted tenga mayor empatía, lo cual fortalece los lazos y demuestra que a usted le importa genuinamente el bienestar de los demás. Genuinamente. No ficticiamente, sino genuinamente. Y esto me lleva al último punto de la confianza, Alex, que es ser coherente. Si usted mantiene coherencia en sus acciones y en sus decisiones, pues la inconsistencia puede generar confusión y puede disminuir la confianza. Porque una cosa es decir algo y hacerlo y otra cosa es decir algo y no hacerlo. No, es que Entonces, mira, Maswell, nuestro mentor, dice, al principio, al líder que está ahí, usted le cree los 3 primeros meses, si tiene una buena oratoria, si habla bien, usted le crea. Después de 3 meses, ya usted no le crea el discurso, sino que le crea a los hechos. Entonces, mire que eso pasa mucho en la política. Mucha gente le crea el discurso y luego dice, no, este discurso no es coherente con las acciones. Entonces, es exacto, en el liderazgo es exactamente igual. El discurso debe estar acompañado de la acción, la coherencia, ese hilo conductor. Y eso es lo que genera la confianza. así es, Alex. Entonces vamos con los dos pasos. Recuerden que estamos en los pasos de la influencia que opera por etapas. El primer paso, modelo. El segundo paso, motivación. Vamos con el tercer paso, que es el tema de mentor. Un líder ayuda a vencer los obstáculos, ayuda a vencer los obstáculos, muestra cómo crecer personalmente y profesionalmente y ayuda a alcanzar todo a un nuevo nivel de vida. Alex, hemos comprobado una cosa que es importante, es que yo no puedo ofrecer algo que no tengo. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo no he crecido personalmente como líder y profesionalmente como líder, pues cuesta bastante trabajo el poder enseñar algo que tú no lo has aplicado en tu vida.
Esa es la razón por la que el líder empieza a trabajar primero en ellos. Mira, a mí me gusta, y las historias, y vos sabes que a mí me gustan mucho las historias, porque las historias conectan con eso. Yo me acuerdo, yo tenía un profesor médico deportólogo y nos enseñaba una materia que llamaba kinesiología, tiene que ver con el estudio del movimiento. Y entonces él nos puso a hacer algo que llama un test, el test de fuerza, que es muy duro. Y luego dijo, nunca enseñe un ejercicio si usted nunca lo ha hecho primero. Porque si usted hace la sentadilla y al otro día le duele hasta el pelo, usted lo puede enseñar porque le puede decir a la otra persona, no le ponga tanto peso porque te va a doler. No haga esto porque usted ya lo experimentó. En el liderazgo es exactamente igual. Tú no puedes enseñar algo que no has vivido. Tú no puedes enseñar algo que no has comprobado. Tú no puedes enseñar algo, por lo menos en lo cual no te has untado, no conoces. Porque hay mucha gente que desde el papel habla muy lindo y cogió del cuaderno, del libro al papel, unas diapositivas hermosas y eso es ser líder, ¿no? O el líder que está en un puesto, pero solo la teoría, desde la administración, pero ¿por qué no ejecuta eso que sabe? Y ahí es cuando, eso es lo que se llama un mentor. Un mentor enseña porque él ya hizo el camino y él sabe en dónde se cae, en dónde falló, en dónde le funcionó, en dónde cometió errores, dónde metió las patas, qué le costó más, qué le costó menos. Eso es un mentor. Entonces, ahí dice la primera ítem, ayuda a vencer los obstáculos. Claro, si yo pasé por ese camino antes y sé que aquí hay un obstáculo porque yo me metí en ese obstáculo, pues me queda muy fácil decirle, no hagas eso porque a mí esa vaina no me funcionó. Yo lo hice de mil formas y siempre se falla ahí. ¿Por qué no lo haces por este lado? Que fue la solución que yo encontré. Por eso se habla que el éxito deja huellas. Claro, porque te acelera el paso. El mentor te va a ahorrar tiempo si lo escuchas, porque él ya metió las patas y ya sabe cómo no meter las patas. Miren, cuando nosotros hablamos de la parte de mentoría, siempre los líderes van a ayudar a superar obstáculos a las demás personas porque un mentor le ayuda a esa persona en la cual está protegiendo, está mentoreando de alguna manera a superar esos obstáculos, pero ¿cómo se les ocurre que uno lo podría hacer? Uno, por ejemplo, tiene que ver con el desarrollo de las habilidades y las capacidades. Quiere decir, yo ya entendí cómo desarrollar las habilidades y capacidades, ya identifico claramente qué habilidades o qué capacidades son necesarias para desarrollar y superar obstáculos. Pero al mismo tiempo entendí que hay unos recursos con los cuales yo puedo empezar a trabajar, lecturas, videos, información, prácticas, herramientas que yo puedo utilizar dentro de esa formación, que ya yo las usé atrás, yo ya las usé. Y Claro. eso me permitió desarrollarme en el proceso de liderazgo. Pero estamos en la tercera etapa, donde ya yo tengo a los líderes de alguna manera trabajando conmigo, entonces estoy haciendo un trabajo de mentoría, pero la mentoría se debe aprender, Alex, también es muy importante esto, porque se debe aprender. ¿Por qué? Porque de alguna manera yo debo haber tomado nota de qué me funcionó para que no sea accidentalmente, sino que sea un proceso. Y eso lo aprendimos cuando estuvimos hablando de la ley del crecimiento que tenía que ver con la ley del proceso. De alguna manera yo tengo que entender qué me funciona, o sea, qué de verdad me está funcionando. Debo tomar nota de eso que funciona y de esa manera ayudar a fortalecer las habilidades de las personas con las cuales estoy trabajando. Entonces, eso para resumirlo, es que un líder, un mentor, lo que crea es un sistema que le funcione y agiliza el proceso. O sea, sabe enseñar. ¿Cómo lo hace? A través de un sistema que ha creado, donde sabe cuál es el paso uno, el paso dos y el paso tres. Así es. ¿Qué es importante también? Que se deben establecer determinadas estrategias para la resolución de problemas. Cuando yo estoy trabajando habilidades, cuando estoy trabajando eh, obstáculos, por decirlo así de alguna manera, lo que debo hacer es buscar la forma de que esos obstáculos se vuelvan pasos y esos pasos se vuelvan manejables.
y de esta manera darle diversas soluciones a cada una de esas áreas en las cuales estamos trabajando. Y eso me lleva a que un mentor debe animar a que las personas en las cuales están siendo mentoreadas tengan un pensamiento creativo y busquen un enfoque distinto para darles soluciones a las cosas a las cuales se está enfrentando. Y de paso, les ayudamos de alguna manera haciéndoles seguimiento, haciéndoles retroalimentación, viendo cuál es el progreso, ajustamos estrategias junto con ellos, damos una retroalimentación constructiva y eso hace que la otra persona se sienta mucho más conectada con el líder. Mira, Darwin, eh, ese proceso, hay una ley que se llama el proceso y acá hay un proceso que estamos viendo, o sea, 4 ítems para ser un líder influyente. Ya hablamos dos, estamos en el de mentoría, pero mire que es un proceso, es decir, para yo convertirme en un verdadero líder, en una persona que influencia, estoy siguiendo unos pasos. Tengo que madurar en cada uno de ellos. Cuando estoy en el nivel mentor, uno madura. Al principio no es un buen mentor. O sea, todos los que estamos acá, al principio vamos a ser malos mentores, pero con la práctica, con la reflexión de, hey, venga, ¿cómo mejorar mi mentoría? Voy a ir mejorando, voy subiendo y va a llegar un momento en donde realmente me convierto en un mentor. Y un mentor que cuando realmente me convierto en ese mentor, entonces mis liderados empiezan a subir mucho más rápido. Pero también tengo que respetar ese debido proceso, porque primero yo no fui mentor. Tuve que hacer un proceso de haber sido liderado, luego liderar, aprender a liderar y luego cómo mentorear, pero eso es un proceso que no sucede de la noche a la mañana. Entonces hay que respetar ese debido proceso para convertirme en un mentor eficiente. Para terminar el tema de mentoría, Alex, uno se preguntaría este último punto, por ejemplo, ¿cómo puedo hacer este último punto que estamos viendo aquí, que dice ayudar a alcanzar todo, ayudar a alcanzar todo un nuevo nivel de vida? Y es que cuando usted está mentoreando a alguien y usted entendió que debe desarrollar metas claras, ¿sí? Usted debe trabajar con la gente con la cual está liderando, establecer esas metas de tal manera de que tenga metas profesionales y metas personales y que eso le permita llegarle a alinearla con sus valores y con sus aspiraciones. Pero al mismo tiempo, debo identificar las fortalezas que se conectan con esas metas que me va a permitir que si no tengo las debidas habilidades para cumplir esa meta, pues empiezo a trabajar en ellas y cada uno de nosotros empieza a desarrollar algo que se llama un plan de desarrollo individual, donde de alguna manera hay un plan especializado donde se abordan áreas de trabajo, áreas de mejora, identificación de oportunidades y esas fortalezas me van a llevar a ser muchísimo más eficiente. Pero conectando esto aún más, deberíamos entender que el fomentar la educación continua, debemos buscar la forma de que las personas que trabajan con nosotros estén en cursos, estén en talleres, estén asistiendo a eventos, que tengan lecturas frecuentemente, pero que, ¿saben qué? Que no se quede en solamente, oye Alex, deberías leerte este libro, porque yo te puedo decir, Alex, esto que estamos sacando ahorita en este momento sale de este libro, se llama Seamos Personas de Influencia de John Maxwell. Y tú me vas a decir, oye, está buenísimo eso que me dices, déjame, yo compro el libro. Nos vemos 3 meses después. Alex, ¿cómo te fue con el libro? Dice, ¿cuál libro? Porque los líderes toman acción inmediatamente. En este tema, también tenemos que ver mucho que en la parte de mentoría hay que cultivar una autoconciencia. ¿Qué pasa? Hay que animar a la gente a que empiece a, de alguna manera, a reflexionar sobre sus metas, sobre sus valores, sobre sus decisiones y que logre identificar algo que ustedes me habrán escuchado decir, que una cosa es su estilo de comportamiento natural y otro es su adaptado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo debo tener un ambiente natural, o sea, unas decisiones donde yo soy mi auténtico yo,
para poder enfocarme hacia lo que realmente quiero buscar. Y hay un tema que se trabaja mucho en la parte de mentoría, Alex, y es el tema de la resiliencia. ¿Por qué razón? Porque si yo no enfrento con una mentalidad positiva situaciones que me están afectando, de alguna manera no voy a aprender de los fracasos, sino que voy a llorar sobre los fracasos. Entonces, hay que enseñarle a la gente que todos, en todo momento podemos tener desafíos, no problemas, no inconvenientes, no cosas sin soluciones. Hay que enfrentar situaciones, hay que enfrentar desafíos y eso ayuda a que nosotros podamos promover esa resiliencia que a veces no se trabaja directamente dentro de las personas con las cuales estamos. Es que mira, Darwin, cuando hablamos de mentoría, entonces un mentor es equilibrado. Y la gente ha confundido que el mentor solo te va a enseñar un tema específico. Entonces te voy a mentorear en liderazgo, te voy a mentorear en contabilidad. Eso es lo que hace el común de los mentores, el promedio de los mentores. Pero, pero aquí el secreto de un buen mentor es que entiende que el liderazgo es como dos patas, ¿cierto? La mentoría viene como con dos piernas. Una, conocimiento técnico, el que te estoy mentoreando, en este caso nosotros desde liderazgo, pero el otro paso se llama el crecimiento personal. Conocimiento técnico, conocimiento de crecimiento personal, eso es lo que me va a permitir fluir. Cuando yo mentoreo a la persona para que, aquí dice, alcanzar un nuevo nivel de vida, es porque estoy trabajando a la integralidad de la persona. El profesional es consecuencia de lo que es como persona. Es una consecuencia. Entonces, si yo estoy fallando en mi parte profesional, es porque aquí hay algo que está fallando. Entonces, cuando yo mentoreo, debe haber ese equilibrio, en donde debo trabajar de adentro hacia afuera. Alguna vez a nuestro mentor Maslow le hicieron la pregunta, ¿y tienes un plan de crecimiento personal? Y él empezó a balbucear, al último dijo, no, yo no tengo nada de eso. Y eso es lo que te está deteniendo en conseguir tus resultados. Y se ve mucho en las organizaciones donde capacitan técnico, 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 técnico. Y el avance es muy pequeño. Pero cuando tú le agregas a tu organización crecimiento personal, liderazgo, inteligencia emocional, trabajo en equipo, todas estas habilidades blandas, va a hacer que el conocimiento técnico se impulse exponencialmente. Entonces, el mentor entiende que debe trabajar dos partes y ojalá fuera alternado. Si una vez hicimos una capacitación de conocimiento técnico, la siguiente debería ser conocimiento de habilidades blandas, liderazgo, inteligencia emocional, trabajo en equipo, todo este cuento, ¿cierto? Y a la par, ir así. Porque si desarrollas mucha una, va a llegar un momento que te estancas porque necesitabas de este. Y si desarrollas mucho este, los resultados de la empresa no se van a ver y se va a quebrar. Necesitamos ese equilibrio. Uno, 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 uno. Coordinación como cuando uno está caminando. Coordinación. Un pie es la parte de habilidades blandas y el otro el conocimiento técnico. Entonces, eso es lo que debe entender un mentor también para alcanzar un nuevo nivel de vida en equilibrio de la persona y por ende de la organización. Así es, y eso nos lleva al último punto que tiene que ver con la multiplicación. De este no vamos a hablar mucho porque tiene que ver es con lo que hay de para atrás. ¿Cómo ayuda a las personas a convertirme en influyentes? Pues el mismo proceso que traemos de atrás. ¿Cómo puedo dejar un legado y cómo puedo prestar atención individual? Y es que eso tiene que ver muchísimo con desarrollar las habilidades de comunicación, de cultivar la empatía, de desarrollar la competencia técnica y profesional, que lo estabas diciendo hace un momento, de fomentar autoconfianza, de promover asertividad. ¿Cómo yo puedo promover asertividad? Enséñale la importancia de expresarse de forma clara y respetuosa. Y eso es, aquí es donde recomendamos el libro Los Cuatro Acuerdos. Uno de esos acuerdos es impecable con tus palabras. En ese punto clave, uno dice, ok, ¿qué quiere decir esto? Que yo puedo de alguna manera tener confianza en mí mismo de poder expresar mis opiniones de forma respetuosa. También debo ayudarles a las personas a contribuir y establecer límites para comunicarse de forma mucho más eficiente. Cómo construir esas relaciones sólidas,
cómo desarrollar habilidades de resolución de problemas de las cuales ya hemos hablado, cómo tener más iniciativa, cómo promover adaptabilidad, porque cuando yo le estoy enseñando a alguien liderazgo, también le debo decir, oye, espérate un momentico, van a haber momentos no tan buenos, ¿sí? Y de alguna manera debes adaptarte a esas situaciones que puedan pasar. Y esto me lleva al final, punto final es feedback constructivo, feedback constructivo. ¿Qué quiere decir esto? Que a las personas les ayuda mucho el que tú le estés dando una retroalimentación todo el tiempo de cómo están trabajando y de lo eficientes que son. ¿Qué me lleva a ser modelo, Alex? Importantísimo, la integridad, que era lo que estábamos diciendo al comienzo. Bueno, yo quiero cerrar, es que para llegar al último peldaño que es dejar un legado, uno debe pensar con el fin en mente. Es decir, cuando yo empiezo un proyecto, de una vez, ¿cuál es el legado que quiero dejar? ¿Cuál es el impacto que yo quiero dejar en este lugar, en este espacio, por el tiempo que sea? Yo puedo dejar un legado, así solo esté un solo día en una organización. Y mi presencia ya de una vez deje una estructura y un legado. O si estoy 10, 15, 20, 30 años. El nivel de legado, entonces uno es liderado, luego líder, luego multiplicador de líder y luego deja un legado. Acá llegan muy pocos llegan, porque no tienen esa pasión y venga, el día que yo no esté, ¿qué legado voy a dejar? Que eso genere una construcción y un crecimiento en mi organización o en el lugar donde esté. Entonces son muy pocos los que llegan a ese nivel. Los invitamos realmente a que piensen con ese fin de yo quiero ser un líder que deje un legado. Y puedo dejar un legado siendo el barrendero de la organización o siendo el CEO. En cualquier área puede ser ese líder, pero pensar con ese fin en mente. ¿Cuál es el legado que yo quiero dejar? Y ese legado, por lo general, se expresa a través de la coherencia de lo que uno es, de lo que uno realmente hace. Por ejemplo, yo hablo mucho de dos palabras. Siempre hablo el modo aprendiz. Esa es una palabra que yo tengo y copio en mis estados y todo. El modo aprendiz, que es un legado que yo quisiera dejar. Pero también hablo de la puntualidad. Y es un legado donde yo soy demasiado estricto con la puntualidad. Y eso se va a convertir en un legado porque algo que yo vivo el día a día y que promuevo, no solamente lo vivo, sino que lo promuevo. Eso se termina dejando como un legado. Y el último, el de ser persistente. Si quieres alcanzar una meta, sí o sí tiene que ser persistente. Y es algo que yo también promuevo a través de la acción. Y como le digo, esas tres estructuras o esos tres pequeños legados vienen con el fin en mente. Quiero honrar eso porque es lo que yo quiero dejar como legado siempre a donde vaya. Entonces, pensemos con el fin en mente, muy pocas personas llegan al nivel de dejar legado. Buenísimo eso que nos cuentas, Alex, y aquí vamos con lo siguiente, y es que en sesiones anteriores nos han escuchado hablar mucho del tema de tener esas cualidades para usted desarrollar su influencia, pero ahora hablemos de esas cualidades que debes desarrollar para la influencia de otros, ¿sí? ¿Qué influencia puedes tener en otros? Entonces, punto clave 1, promueva participación bilateral de las personas que influyan. Punto 2, sea un modelo de coherencia. Punto 3, utilice comunicación sincera. Aquí están los otros. Adopte una actitud de servicio. Esta es de las más difíciles, ¿no, Alex? Mm, Esa de adoptar una comunicación de servicio. Cumpla actitud. sus promesas, que era lo que les estaba diciendo hace un rato. Demuestre su apoyo a otros. Sea un modelo de humildad. Valore la transparencia. Entonces, cuando empezamos a trabajar todo esto en otras personas, pues adivine, estamos multiplicando líderes. Cada una de estas nos permite a nosotros llegar a multiplicar esos líderes que estamos trabajando. Ahora, la pregunta es, Alex, si esto tiene que ver mucho con la integridad, ¿será que eso se puede enseñar? ¿Qué tú dices? ¿Será que se puede enseñar ser íntegro? Sabes que sí, sabes, con el ejemplo se influencia. Hace días estaba estudiando algo, voy a ver si lo encuentro, y hablaba de dos cositas.
el poder hay una ley que se llama la ley del entorno, es muy importante, ¿cierto? Ujú. Y el resumen que decía es que el entorno sí que tarde que temprano te va a influenciar mucho más que ese desarrollo de no, yo quiero ser íntegro, no, el entorno a veces te obliga. Entonces, pongamos este ejemplo. Darwin, tengo un curso de inglés espectacular, hermano, vamos a estudiarlo juiciosito todos los lunes y miércoles. Y lo estudiamos y no nos dan, ay, no, es que yo no entiendo esto. Bueno, Darwin, hagamos una cosa, no nos está dando el inglés, vámonos para Londres y metámonos 3 meses allá. ¿Dónde aprendemos más? El entorno nos obliga a aprender esa habilidad del inglés. Entonces, si yo estoy en un entorno muy íntegro, casi que me obliga a ser íntegro. Al principio puede ser por obligación, va a llegar un momento en donde se vuelve convicción. Esto pasa, uno ve en organizaciones donde, digamos que yo entro en una organización y todo el mundo escucha, por decir, X tipo de música y a mí no me gusta, y todos los días escucho esa música, y ellos me invitan a ese lugar, tarde que temprano, esa persona va a escuchar esa música, va a estar con ellos y todo, porque tenemos un instinto de pertenecer a algo. Y si yo estoy en una organización y a nivel instintivo, sistema límbico, yo tengo la necesidad de pertenecer para sobrevivir, entonces me tengo que adaptar al entorno. Y crezco. También está el ejemplo del tiburón, que si lo ponen en una pizarita pequeña, él crece hasta ahí, pero si lo ponen en una más grande, crece más, y si lo tiran en el mar, crece más, porque ese tiburón tiene la capacidad de adaptarse. Nosotros tenemos esa capacidad a nivel distintivo de adaptarnos al entorno. El entorno nos va a moldear. Si estás en un entorno de crecimiento, vas a crecer. Si estás en un entorno de estancamiento, estancado te vas a quedar. Entonces, esa pregunta es un sí rotundo. Hace un tiempo yo escuché un proverbio, es que no me acuerdo, era un proverbio africano, si no estoy mal. Creo que está en el libro El Rinoceronte, que tú sabes que a mí me encanta ese libro. Dice algo así como, hablando de entornos, dice algo así como, la paloma blanca que anda con cuervos, al final va a seguir siendo blanca, pero su corazón va a ser negro. Más o menos dice de esa manera. Y cuando uno lo entiende de esta forma, quiere decir que al final el entorno que te rodea, nosotros hablábamos ayer, un momentico que estábamos hablando por teléfono, ¿te acuerdas que estábamos hablando de eso? Precisamente decía, usted desarrolla su liderazgo, desarrolla en usted, pero no cambia su entorno. Sí, o sea, cuando uno empieza a entender eso, dice, ok, entonces vale la pena trabajar en mí, pero no cambiar mi entorno, o vale la pena cambiar el entorno y aún no he empezado a trabajar en mí, funciona hasta más que cambiar en mí y no cambiar el entorno. Total. Entonces, cuando tú estás trabajando en liderazgo, te toca cambiar el entorno y trabajar en ti. Y ahí es cuando ya funciona más esto, porque ya se vuelve mucho más rápido. Te preguntaba por qué el tema de que si era fácil o no, o qué creerías que uno se puede convertir en una persona íntegra. Y miren, sí, voy a mostrarles cómo. Primero, para convertirse en una persona íntegra, hay que comprometerse en ser honesto, formal y confinable. ¿Sí? ¿Qué entenderías por eso, Alex? Eh, Ni el compromiso, es decir, tomar la decisión de hacer ese cambio. Claro. Entonces, cuando yo me comprometo con algo, cuando yo empiezo a trabajar en mí y me pongo formalmente, me hago el honesto, o sea, soy honesto y decido previamente que usted no tiene precio, ¿sí? Y al mismo tiempo me concentro me concentro en las cosas menores y hago que cada día lo que debe antes de lo que quiere. ¿Se acuerdan? Disciplina es hacer las cosas que tiene que hacer, gústele o no le guste. Entonces, cuando yo empiezo a ser una persona íntegra, entonces me comprometo con ser honesto, decido que yo no tengo precio, me concentro en las cosas que debo hacer y al mismo tiempo, así no quiera hacer las cosas que tengo que hacer, las que quiero que hacer, me toca hacerlas, sencillamente. Esos serían los pasos principales en los cuales tú podrías invertir.
¿Qué piensas de eso entonces? ¿Nos llevamos hacia adelante, nos dejamos, nos volvemos íntegros, empezamos a trabajar, pero cuesta trabajo, ¿no? Cuesta Perdón, trabajo. perdón, perdón. ¿A qué se refieren con concéntrese en las cosas menores? ¿En dónde? Resu- ¿Dónde? En la filmina que acabas de proyectar, Darwin. ok, concentrarse en las cosas menores significa de que hay cosas que son importantísimos para ti, que ¿te acuerdan cuando vimos un video de Stephen Covey donde hay unas cosas que eran principales? Esas son más poquitas que las cosas que te quitan más tiempo. Ah, ok. Cuando usted se concentra en las cosas menores, lo que está haciendo es concentrarse en las cosas que realmente son importantes, Enfoque. Ok. más no en todo ese montón de cosas que uno cree que son importantes. Vale, gracias. ¿Puedes colocar Enfoque. otra vez la última imagen? Vale, Un espérame. segundo, gracias. Ok, aquí está. Entonces, siempre es importante comprometerse. Siempre nos escucharán hablar de nosotros de compromiso, ¿no, Alex? Es que el compromiso es de las cosas más importantes. El tema es hasta qué punto tu compromiso es contigo y no con los demás, que ese es el compromiso que más vale, ¿sí? Recuerden, podemos ser chanchito o podemos ser gallina. Venga, más bien, quiero contar una historia suya y mía. Compromiso es lo siguiente. Me reúno yo con Darwin. Darwin, dentro de 8 días vamos a hacer un evento X. A usted le toca hacer tal documento y a mí me toca hacer tal documento. ¿Ustedes creen que yo le vuelvo a preguntar a Darwin durante la semana si él va a hacer eso? Yo sé que está comprometido y que lo va a hacer. No tengo que estar encima de él. Y él sabe que yo lo voy a hacer. O sea, ese día llegamos y ya sabemos, ay, no, es que se me olvidó hacerlo. No, no, esa era su responsabilidad y él la sabía, porque está comprometido con la causa, comprometido con el proyecto, comprometido conmigo. Y eso está en un nivel de liderazgo muy alto. Ya me lo digo, con una sola vez, ya están listo. Ya ese día se llega el día y todo el material está listo, todo está listo. Hace 8 días tuvimos un evento aquí en Medellín, Darwin y yo, y él estaba en otra ciudad y no pude imprimir algo. Y me envió el documento en la noche y yo le dije, tranquilo, no me preocupe, yo saco los documentos. No volvimos a hablar del tema hasta que nos encontramos allá en el evento. Cuando me preguntó los documentos, aquí están, impresos todos. Entonces, de eso se trata. Sí, y el compromiso tiene que ver muchísimo es que es el compromiso contigo y también tiene que ver mucho con entender a las personas, ¿no, Alex? O sea, cada persona es un mundo aparte, cada persona, para usted ganar más influencia, entender más a las personas y demás, hay unos puntos claves también que ahorita les vamos a tocar, pero cuando usted se compromete, nadie tiene que recordarle nuevamente el compromiso que usted tiene, nadie, porque usted está comprometido. Yo siempre les hablo, piensen en el primer día de trabajo, lo motivados que ustedes estaban el primer día de trabajo. ¿Cómo hago para sostener esa motivación todo el tiempo, todo el tiempo? Ay, Darwin, pero es que eso es muy difícil mantener la motivación. Sí, pero eso quiere decir que usted o no está haciendo lo que le gusta realmente, porque una de las cosas que aprendimos de John, que a mí me parece impactante, es no trabaje nunca más, no trabaje ni un día más. ¿Qué es eso? Claro, como usted está disfrutando lo que hace, pues no está trabajando, sencillamente, está disfrutando lo que hace, pero eso va a ayudarle a usted a tenerle muchísimo más compromiso, porque si usted no ama lo que hace, sencillamente pues no va a tener ningún compromiso con nada de esto. Alex, quiero terminar con lo siguiente, entender a las personas, porque esto tiene que ver muchísimo con la influencia y es entender a las personas paga grandes dividendos. Cuando nosotros entendemos a las personas, los entendemos, empezamos a entender que hay ciertas cosas que nos permiten a nosotros comunicarnos, pero hay ciertas cosas que nos impiden a nosotros comunicarnos con la gente. También puede pasar, porque yo entiendo que hay personas que tienen más habilidad para comunicarse, pero hay personas que no. En este momento está sucediendo una cosa en el mundo y es que
Pareciera que los jóvenes, los que están entrando de los años como 2000, ¿qué calculo yo? Como 2005, 2010, o sea, los que están más o menos entre 18 y 20 años y ahí Así hacia como adelante, que son la fuerza laboral que está más hacia adelante, les cuesta trabajo comunicarse, les cuesta trabajo preguntar, les cuesta, tienen temores, son más introvertidos. No me imagino esta fuerza laboral dentro de las organizaciones dentro de un tiempo. Por eso hay que hacer un proceso dentro de cada empresa para que eso pueda entrar a funcionar. Entonces, las personas que no entienden a los demás a veces no lo entienden por temor. Uno dice, ¿cómo así? ¿Por qué las personas no entienden a los demás? Sí, porque le tienen temor. Ah, hay jefes a los cuales a usted les da miedo hablarles. Oye, la palabra es miedo. Hay gente con la que usted no se quiere comunicar. Hay personas, por ejemplo, el egocentrismo también influye en eso. Dice, yo, ¿por qué tengo que preguntar? Que me pregunte el otro. Y el día que tú entiendes que el líder es el que busca a las personas, no las personas buscan al líder, el líder busca a las personas. Ese líder cambia, ese día cambia totalmente todo. Porque entonces usted no va a estar esperando que los busquen, usted va a ir a la gente. Otro, no apreciar bien las diferencias. ¿Qué quiere decir? Hay gente que tiene diferencias. ¿Sí? Yo con Alex tenemos muchísimas diferencias, muchas diferencias. Ahora, ¿en qué punto los dos nos unimos dentro de esas diferencias y cómo apreciamos lo que cada uno piensa con respecto al otro? Y eso me lleva a la última, que no reconocemos similitudes. Cuando uno va por el mismo camino, uno se encuentra con gente en el camino. Vamos hacia algún lugar, nos encontramos en el camino. ¿Te acuerdas, Alex, cuando empezamos el tema, que eran más de 100 personas unidas para hacer un evento? Se fueron quedando 80, 50, 10 y al final quedamos 2. Hay gente que se va quedando en el camino. Hay gente que de alguna manera en el camino puede que no se una a ti todo el tiempo, pero que te ayude en algo. Dentro de las empresas hay personas que se van quedando en el camino. Dentro de los grupos de trabajo hay grupos que se van quedando en el camino. Pero si usted no aprecia las diferencias y no reconoce las similitudes, pues sencillamente a usted le va a costar mucho entender a los demás. Ahora, Alex, esto es importante. Lo que todos necesitan entender acerca de las personas. Por ejemplo, todo el mundo quiere ser alguien. A nadie le interesa cuánto sabe usted hasta que saben cuánto le importa. Yo puedo estar hablando con ustedes aquí, pero a mí ustedes me importan. No se trata de cuánto sabemos, sino es de cuánto me importas tú y de la importancia que tiene el desarrollar el liderazgo dentro de esta organización. Cuando tú desarrollas el liderazgo, cuando tú te enfocas, cuando tú te concentras, cuando tú te enfocas, creces, rindes, ayudas a los demás a ser líder, pues eso te va a ayudar a subir mucho más. Todos necesitan de alguien. Eso hace un tiempo yo no lo entendía. ¿Qué quería decir? Yo creí que era eso, que tiene unos poderes sobrenaturales, que dice, yo todo lo puedo. Entonces yo puedo patear el tiro de esquina y ir a cabecearlo. El día que te das cuenta de que te va a costar muchísimo trabajo ir a cabecear el tiro de esquina que tú mismo pateaste, ese día te das cuenta de que necesita de alguien. Y ahí la frase donde nadie ha hecho nada grande solo. Nadie ha hecho nada grande solo. Toda la gente puede ser alguien cuando la entiende y cree en ella. Y por último, cualquiera que ayuda a alguien influye mucho más. Influye mucho más. No sé si vieron alguna vez la película Una cadena de favores. A mí esa película me parece impactante. espectacular. Como una tarea de un niño de un colegio dice, apoya a 3 personas y que la cadena sea que estas 3 personas ayuden a otras 3 personas. Y sin querer queriendo, eso viaja por diferentes ciudades de tal manera que llega a alguien que ayuda a otra persona que está cerca de él desde otra ciudad. Es impactante ver ese tipo de situaciones. Alex, ¿qué te llevas de esta sesión para terminar?
Arwin, no, muy interesante el tema. Esperemos que haberles agregado valor con esta sesión. Los invitamos a que realmente reflexionen y que miren cómo pueden absorber todo este conocimiento desde un perfil diferente, es decir, desde otro nivel arriba. Es como que la conclusión a la que quiero dejar y la reflexión. Es cómo puedo absorberme esta información y primero agregarme valor a mí y luego cómo agregarle valor a las personas. También los invito a que seamos más participativos en este tipo de encuentros porque ahí está el secreto para llegar a otro nivel. El compartir las experiencias, el hacer preguntas, el debatir, el decir, esto no conecta conmigo, también es válido. Empatía, no conecta conmigo, no lo entiendo y así todos vamos a crecer, vamos a pasar a otro nivel. Entonces sería como una reflexión que quiero dejar. Hoy queremos dejarle el mensaje, sencillamente es que el nivel de influencia depende de ti y que los equipos de trabajo que tú influencias se van a ir hacia arriba porque ese tope de liderazgo tú lo vas a superar y que tú eres el que le da el nivel de liderazgo. Entonces, fue un gusto para mí haber compartido con ustedes en el día de hoy. Nos vemos en una próxima. Muchísimos, muchísimos éxitos. Gracias igualmente. Muchas gracias a todos. Gracias, Darwin, por la invitación. Que tengan una Gracias, hasta luego. feliz tarde. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, Chao, hasta chao. luego. Gracias, hasta luego. Ah, bueno, entonces.